Satoshi maníacos, arrancamos la semana con una sensación extraña en el mercado cripto. Bitcoin despierta, BTC vuelve a mostrar fuerza, Abril cerró con su mejor rendimiento mensual en 12 meses, y muchos empiezan otra vez con esa mirada de, ojo, que aquí puede estar naciendo algo grande. Pero cuidado, porque mientras todos miran la vela, el sistema cripto por debajo no solo está subiendo, está mutando. Durante el fin de semana vimos varias piezas que parecen separadas, pero cuando las juntas, el mensaje cambia. Bitcoin cerró abril con fuerza. Los ETF Spot volvieron a mostrar entrada de capital. Ethereum apareció con una venta importante de ETH por parte de su fundación. MoonPay y Mastercard abrieron otra puerta para pagos con stablecoins. Y las mineras de Bitcoin siguen girando hacia IA, centros de datos e infraestructura digital. Por lo cual, Satoshi maníacos, hoy tenemos tres piezas sobre el tablero financiero. Primera, Bitcoin despierta, pero los derivados todavía no celebran con euforia total. Segunda, Ethereum mueve tesorería mientras el mercado intenta recuperar confianza. Tercera, stablecoins, inteligencia artificial, minería Bitcoin y regulación están formando una nueva arquitectura del dinero. Así que la pregunta de hoy es simple: ¿estamos entrando en una nueva fase del ciclo, o estamos viendo una mutación más profunda del sistema cripto? Y aquí va la regla de riesgo antes de emocionarnos: no confundamos movimiento con confirmación, ni subida con seguridad. Esto no es consejo financiero. Esto es lectura del tablero, porque en Bitcoin análisis, criptoanálisis y criptotrading, la vela importa, pero la infraestructura que se mueve debajo puede importar todavía más. Bitcoin cerró abril con una subida del 11,87%, su mejor mes en un año. Eso cambia el tono del mercado. Cambia la conversación. De repente, los que estaban callados vuelven a mirar BTC, los que estaban en miedo vuelven a revisar sus carteras, y los que decían que el ciclo estaba muerto empiezan a decir, bueno, igual todavía queda batalla. Pero fijaos en esto, guerreros del bloque. Aunque Bitcoin despierta, el mercado profesional todavía no actúa como si todo estuviera resuelto. Las opciones de BTC daban solo cerca de un 25% de probabilidad a que Bitcoin superara los $84.000 antes de final de mayo. Y eso no significa que Bitcoin no pueda hacerlo. Significa que los operadores de derivados siguen mirando volatilidad, liquidez, cobertura y riesgo con cautela. Ahí está la primera clave del día. Bitcoin puede estar despertando, pero el mercado todavía duerme con un ojo abierto. Y esto encaja con los ETF Spot de Bitcoin. En abril, los ETF de Bitcoin en Estados Unidos atrajeron cerca de $1.970 millones en entradas netas. Esto habla de dinero institucional, grandes capitales, flujo de capital, fondos de inversión, Wall Street y mercados financieros entrando por vehículos regulados. Es positivo, sí. Pero también cambia el juego. Bitcoin sigue siendo Bitcoin. La red de Bitcoin sigue produciendo bloques sin pedir permiso. Satoshi Nakamoto dejó una semilla muy simple en medio del caos financiero. Cuando el dinero se vuelve demasiado flexible para unos pocos, una regla fija puede convertirse en una revolución silenciosa para muchos. Pero justo cuando Bitcoin muestra fuerza, Ethereum aparece en una situación más incómoda. La Ethereum Foundation volvió a vender 10.000 ETH a Bitmain en una operación OTC. Según lo publicado, estas ventas recientes suman aproximadamente $47 millones en ETH vendidos a Bitmain durante la última semana. Y vamos con cuidado, esto no significa automáticamente algo negativo. Una fundación puede vender parte de su tesorería para financiar desarrollo, investigación, grants, infraestructura blockchain y operaciones del ecosistema. Y ahí aparece la segunda pieza de la mutación. Bitcoin recibe flujo institucional por ETF, mientras Ethereum muestra movimientos visibles de tesorería.
Dos mensajes distintos dentro del mismo entorno cripto. Uno atrae capital institucional, el otro despierta dudas psicológicas en el mercado. Y ya sabemos cómo funciona esto: sale una noticia, X se incendia, alguien pone un gráfico rojo, otro dice, esto es normal, y nosotros en medio intentando no volvernos locos XD. Pero lo importante no es caer en drama. Lo importante es entender que el mercado cripto ya no se mueve solo por precio. También se mueve por confianza, liquidez, narrativa y percepción. Y mientras Bitcoin y Ethereum ocupan los titulares, la infraestructura cripto se mueve por otro lado. MoonPay lanzó una tarjeta virtual con Mastercard que permite gastar stablecoins desde wallets autocustodiadas en comercios que aceptan Mastercard. Dicho simple, conecta stablecoins, pagos digitales, wallets, smart contracts y red de pagos tradicional en un mismo puente. Y lo más potente es que también se menciona el uso para agentes de inteligencia artificial. Esto ya no va solo de una persona pagando un café con stablecoins. Hablamos de programas, bots, agentes de IA y sistemas automatizados usando dinero programable dentro de rails financieros conectados al mundo tradicional. Escucha esto, porque aquí está la mutación real. Durante años, muchos pensaban que cripto iba por un lado y la banca internacional por otro. Por un lado Bitcoin, Blockchain Technology, DeFi, wallets y red descentralizada. Por otro lado Mastercard, Visa, bancos globales, pagos tradicionales, sistema monetario y regulación. Pero ahora no vemos separación, vemos mezcla. Vemos fusión. Vemos una arquitectura híbrida donde las stablecoins empiezan a funcionar como combustible digital dentro de pagos globales. Y esto puede ser positivo para la adopción, más utilidad, más accesibilidad y más conexión entre blockchain y finanzas reales. Pero también abre una pregunta incómoda: si el sistema tradicional empieza a integrar stablecoins, wallets y pagos programables, ¿estamos viendo una victoria de cripto, o una integración gradual de sus rails dentro del sistema financiero tradicional? No lo digo como acusación. Lo digo como lectura estratégica. Las grandes redes de pago exploran stablecoins. Las plataformas cripto conectan wallets con comercios. La inteligencia artificial empieza a necesitar dinero programable. Y bancos, autoridades monetarias y reguladores observan todo esto con una lupa cada vez más grande. Y la mutación también llega a la minería Bitcoin. Muchas mineras ya no se presentan solamente como empresas de Bitcoin mining. Ahora giran hacia inteligencia artificial, centros de datos, energía, y tiene lógica. Las mineras tienen acceso a energía, terrenos, refrigeración, data centers y capacidad técnica. La inteligencia artificial necesita exactamente eso: energía, cómputo, infraestructura y escalabilidad. Por eso algunas empresas intentan diversificar ingresos y no depender únicamente del precio de BTC o de las recompensas de bloque. Pero ojo, porque también hay doble filo. Si las mineras se vuelven demasiado dependientes de la IA, el mercado podría valorarlas menos como exposición pura a Bitcoin y más como empresas mixtas de infraestructura tecnológica. Eso puede atraer nuevos inversores, sí, pero también cambia la narrativa del sector, y mientras todo esto sucede, la regulación sigue de fondo. No como una noticia aislada, sino como una presión constante sobre stablecoins, exchanges, pagos internacionales, DeFi, tokenization y blockchain technology. El mensaje es claro: los reguladores están intentando clasificar, encajar y supervisar estos nuevos canales. Y eso no tiene que verse siempre como ataque, pero sí como una señal de que cripto ya entró en una fase mucho más seria, y aquí viene la revelación final. La historia de hoy no es solo que Bitcoin subió, eso es la superficie. La historia real es que el ecosistema cripto está cambiando de forma al mismo tiempo que Bitcoin intenta recuperar fuerza. Antes mirábamos el precio para saber si el mercado estaba vivo. Ahora hay que mirar el flujo de ETF, las ventas de tesorería, los pagos con stablecoins, los agentes de IA,
las mineras convertidas en infraestructura digital y los reguladores redibujando frontera. Es como si el mercado hubiera dejado de ser solo una batalla por precio y se hubiera convertido en una batalla por infraestructura. Y eso, guerreros del bloque, es mucho más grande. Entonces, ¿estamos ante una nueva fase alcista o ante una mutación silenciosa del sistema cripto? Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Porque el mercado puede subir, sí. Pero si no entiendes cómo cambia la infraestructura debajo, puedes mirar la vela correcta, y aún así perderte la historia completa. Así que, Satoshi maníacos, esta semana no miraría solo si Bitcoin supera una zona o si Ethereum rebota un porcentaje. Miraría quién está entrando, quién está vendiendo, quién está construyendo, quién está regulando y quién está conectando cripto con la arquitectura del dinero tradicional. Porque ahí está la clave. Bitcoin despierta, pero el sistema cripto no se está moviendo como antes. Está mezclando finanzas, IA, stablecoins, minería, regulación, fondos de inversión y grandes capitales dentro de una misma transformación. Si este vídeo te ayudó a ver la película completa y no solo la vela del día, apóyalo con un like, suscríbete al canal, activa la campana y déjame en comentarios qué parte de esta mutación te parece más importante. Bitcoin, IA, stablecoins, Ethereum o regulación. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi maníacos. Mantengan la cabeza fría, el radar encendido y el espíritu fuerte. Porque esta semana, el sistema cripto no solo se mueve, muta XD.